Buenos días, maestro. Hoy nos toca hablar sobre el autor Gordon Allport y nuestro equipo está conformado por Jesly Montserrat, Emmanuel Canché y su servidora Fernanda Alonso. Para empezar, Gordon Allport nació en 1897 en Indiana, Estados Unidos. Estudió psicología y ética social. Tras su viaje de regreso a Estados Unidos, él decidió ir a visitar a su hermano en Viena y tras estar ahí, él solicitó una reunión con Freud. Tras la reunión, él dijo que estuvo motivada por la curiosidad descortés y la ambición juvenil. Para continuar con este autor, Allport identificaba el sí mismo como un tema principal de la personalidad. Él tomaba en consideración las capacidades únicas del ser humano y hacía énfasis en el funcionamiento sano. Ahora hablaremos de los temas importantes en el trabajo de Allport. La consistencia de la personalidad. Eso nos dice en el sentido común que la personalidad es estable y que hace que la persona o individuos actúen de manera consistente a lo largo del tiempo. Allport argumentaba con firmeza que los humanos son conscientes o notablemente reconocibles, aun cuando varíen de una situación a otra y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando vemos a un amigo después de un largo periodo de tiempo, este nos reconoce y nos dice que no hemos cambiado, que somos los mismos. Es por la esencia, es nuestra personalidad la que nos hace notables. La influencia social. Allport estaba muy consciente que el individuo vive en un ambiente social y de cierta manera esto influye en su crecimiento. Como sabemos, nosotros vivimos en una sociedad y la sociedad nos dice algunas cosas que nosotros debemos de actuar o la manera en la que nosotros debemos comportarnos. Y de cierta manera, al momento que el individuo o nosotros como persona vamos creciendo, vamos adoptando distintas características que nos brinda la sociedad y la comenzamos a integrar con nuestra personalidad. Otro de los temas importantes del trabajo de Allport es el concepto de sí mismo. Él argumentaba a favor de la idea del sí mismo como objeto principal del crecimiento de la personalidad. La idea del sí mismo es que somos conscientes de cada una de nuestras características, ver a la persona como un todo. Otro de los aspectos es la interacción de la personalidad con la influencia social. Las situaciones influyen en las personas, pero en cada individuo influirá de manera distinta, porque cada persona es totalmente diferente y no pensamos de la misma manera, por lo que las situaciones en nuestro entorno también las percibimos de una manera distinta a los demás. Ahora bien, ya hablando de los temas importantes que se abordan en este autor, platicaremos sobre la definición de Allport de la personalidad. Allport nos dice que la personalidad es la organización dinámica dentro de un individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. Vamos a ir por pasos para poder comprender lo que se refiere a Allport con esto. Primero, la organización dinámica se refiere a la organización dinámica de la personalidad para poner énfasis en la organización activa. A lo que se refiere es que la organización dinámica habla de la integración de todos los aspectos de una persona. Pues el segundo aspecto de la definición de la personalidad son los sistemas psicofísicos, que habla sobre que la personalidad está sometida a influencias biológicas y psicológicas. Lo que quiere decir es que son aspectos heredados. Por ejemplo, el temperamento constituye una base biológica heredada de la personalidad. Otro aspecto son los determinantes, que se refiere para insistir en que la personalidad es una causa de la conducta. Quiere decir que tú te comportas de una manera y esa forma es la conducta. Como te comportes va a determinar tu personalidad. Sin embargo, Allport decía que los rasgos no son creaciones en la mente del observador ni son ficciones verbales, son hechos biofísicos, disposiciones psicofísicas reales relacionadas con sistemas nerviosos persistentes de estrés y determinación. Esta afirmación como determinantes distingue la visión que Allport tenía de la personalidad desde dos alternativas. La primera alternativa, los rasgos de la personalidad son simplemente abstracciones conceptuales, es decir, herramientas conceptuales útiles para predecir la conducta. Y la segunda alternativa es que los rasgos determinantes son más pesimistas. Para seguir con estos aspectos, vamos a definir qué quiere decir con únicos.
Para Alport, los rasgos son altamente individualizados o únicos. ¿Y por qué únicos? Porque esos rasgos son particulares en cada uno de nosotros. Y por último, es el ajuste al ambiente. Alport destaca las funciones adaptativas y de afrontamiento a la personalidad. El ambiente va de tener una influencia importante en nosotros. ¿Cómo nos vamos a ajustar y vamos a poder adaptarnos en el ambiente en el que estamos? Ahora bien, hablaremos sobre los rasgos de personalidad. Alport define el rasgo como la unidad primaria de la personalidad. Lo que quiere decir es que si nosotros hacemos una lista de rasgos de una persona, va a proporcionar una descripción de su personalidad. Los rasgos se desarrollan con la experiencia a lo largo del tiempo, cambian a medida de que el individuo aprende nuevas formas de adaptarse al mundo. Alport distinguió los rasgos individuales, que son poseídos por una sola persona, de los rasgos comunes, que son poseídos por muchas personas en diferente grado. Las unidades de personalidad reales son los únicos rasgos, los cuales existen dentro de un individuo y tienen estatus como realidades psicofísicas. Los rasgos son entidades adaptivas individualizadas, únicas para cada persona. Lo que nos trata de decir Alport es que cada uno tiene ciertas características únicas, pero al final esos aspectos los podemos compartir con las demás personas. Continuando con lo que dijo mi compañera, los rasgos también pueden inferirse en la conducta. Se considera que las personas que hablan mucho son sociables y las personas que hacen ejercicio con regularidad se les llama atléticas. Por otro lado, los rasgos expresivos atañen al estilo de la conducta. Siguiendo con los rasgos, Alport categorizaba los rasgos en esto. Los rasgos cardinales, los cuales dominaban todo lo que hacía el individuo. Los rasgos centrales, los cuales eran un resumen de toda la personalidad. Y los rasgos secundarios, el cual podría decir cómo una persona es consistente. Pero al contrario del central, este no podía dominar a la persona. Siguiendo con esto, hablaremos sobre las cualidades de un adulto maduro, que Alport mencionó varias características de una persona madura, es decir, sana. Es la extensión del sentido del sí mismo, la interacción humana cálida, la seguridad emocional, la percepción realista, destrezas y deberes, la autoobjetivación, introspección y humor, y por último, la filosofía unificante de la vida. Ya viendo las cualidades del adulto en el desarrollo de la personalidad, hablaremos sobre la unidad de la personalidad. Con la madurez viene la integración o unificación de la personalidad. Hasta cierto punto, todos nosotros somos diferentes en distintos roles sociales. Pero ¿de dónde proviene esta unidad? Pues para Alport la respuesta se encuentra dentro de la personalidad, la cual para ser sana debe forjar la unidad desde el interior, ya que no está garantizada por la sociedad o por la historia personal. Pues continuando con este autor, ahora vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo. Pues Alport decía que el recién nacido carece de personalidad, ya que no ha encontrado todavía un mundo en el cual debe vivir y no ha desarrollado bien los modos distintivos de ajustes y dominios, que estos más tarde se compondrán su personalidad, es decir, que casi por completo es una criatura de la herencia. Vienen siendo 8 etapas de desarrollo que son sentido corporal. Empieza a desarrollarse en la infancia con el sentido del sí mismo corporal. Un niño pequeño descubre, por ejemplo, que poner su mano en la boca se siente muy diferente que poner un juguete. Autoidentidad. Empieza en el 2.º año de vida y continúa hasta los 4 o 5 años de edad. Valoración del yo. De los 2 a los 3 años, el niño empieza a trabajar en la autoestima. Empiezan a desarrollarse las capacidades de enorgullecerse de los logros y la capacidad de humillación y egoísmo. Extensión del yo. A partir de los 3 o 4 años, el niño empieza a identificarse con sus extensiones del yo, tales como sus posesiones personales. Autoimagen. Incluye tanto la evaluación de nuestras habilidades, estatus y roles actuales como nuestras aspiraciones para el futuro. Agente racional. Durante los años de la niñez media puede pensarse que el niño como alguien que afronta la vida en forma racional. Lucha apropiada. La lucha apropiada, que empieza en la adolescencia, es una motivación que involucra al yo
y que tiene dirección o intencionalidad. Y por último, Allport describió el desarrollo en la adultez del sí mismo